Vamos a ver ahora cómo podemos aplicar el principio de la correspondencia entre los módulos J y SVR en el plano de Carson, claro, pero de manera de no solamente verlo como una demostración, sino como una herramienta útil para poder resolver problemas viscoelásticos en varias dimensiones, ¿cierto? Todo lo que vimos en los capítulos anteriores de elasticidad, ¿cierto? Donde se ve la ley de Hooke generalizada, de Cauchy, ¿cierto? Quisiéramos tratar de ver si podemos aplicar lo mismo, ¿cierto? Y no quedarnos solamente en modelos unidireccionales como los que hemos visto en todos estos desarrollos, que lo hemos usado más que nada para obtener información del módulo J sub C y de sub R, pero la pregunta es, ¿podemos extrapolar esto a un problema de 2 dimensiones, ¿cierto? 3 dimensiones, o un problema de deformaciones planas o de tensiones planas? Bueno, la respuesta es sí, pero tenemos que considerar utilizar la transforma de Carson. ¿Por qué? Porque en un problema elástico no hay ninguna dificultad en especificar, por ejemplo, esfuerzos o deformaciones en el tiempo, ya que la ley constitutiva es lineal, ¿cierto? Y simplemente si introduzco un esfuerzo en el tiempo voy a obtener una deformación en el tiempo simplemente multiplicando el tensor, ¿cierto?, correspondiente por el vector de deformación o de esfuerzo, ¿cierto? Es una combinación lineal simplemente de la función o del valor que toma en el tiempo dado, ¿cierto? Pero en el caso de un material viscoelástico que es muy sensible al tiempo, ¿cierto?, las funciones de carga o de deformación van a ser funciones del tiempo, y ahí no podemos llegar y solamente hacer una combinación lineal, ¿cierto? Salvo que esos valores del esfuerzo y la deformación sean constantes en el tiempo. Si son así, no hay problema. Vimos las relaciones, ¿cierto? Podemos ir anotando un poco esto para aclararlo. Aplicación, ¿cierto? Aplicación del principio de correspondencia entre J sub C en el tiempo y E sub R en el tiempo. Y hasta acá, acá vamos a poner entre paréntesis en el plano de Carson. Entonces, nuevamente, recordemos el plano de Carson no es más que el plano de Laplace por el parámetro de Laplace. Bien, en relación a eso, recordemos, ¿cierto?, como ya lo he dicho muchas veces, pero notémoslo una vez más, que podemos decir perfectamente que epsilon en función del tiempo es J sub C, función del tiempo, por sigma 0. Eso tiene la forma de la ley de Hooke, que también lo podemos ver como sigma en el tiempo igual a E sub R en el tiempo por epsilon 0. Acá hay un símil con la ley de Hooke. En relación a eso, entonces, pero, y en relación a esto, por supuesto, lo que ocurre es que para poder aplicar esta expresión donde los módulos no son constantes, sino son función del tiempo, solamente podemos hacerlo si es que los valores de entrada son constantes, ¿cierto? Epsilon 0, sigma 0 son constantes. Tienen que ser constantes. En el tiempo, reforcemos eso. En el tiempo. Entonces nos limita, ¿cierto?, poder pensar que esto lo podemos extrapolar a un caso 3D, ¿cierto?, donde básicamente lo que tendríamos en cierta forma es ahora, llamemos así, un vector o tensor de formación, ¿cierto?, por un también tensor de formación en el tiempo por el respectivo tensor de esfuerzos. Pero para poder aplicar esto tiene que ser constante. Solamente. Y lo mismo con el caso de sigma, sería la misma idea. Para que no sea constante, para poder aplicar esto de manera global, ahí tenemos que usar la correspondencia y usarla particularmente en el
plano de Carson. Voy a permitir hacer un pequeño ajuste de la cámara para que no se pierda información. Está muy bien. Así que, en relación a eso, ahí está el desafío. ¿Cómo podemos proceder, cierto? Lo que no podemos decir es que este sigma sea función del tiempo, porque sabemos que la relación que hay entre los épsilon y los sigma, cuando la entrada es función del tiempo, es a través de una integral de convolución. Así que, de esa manera, y borrando un poquito que aparece el espacio, nosotros podríamos decir, ¿cierto? Epsilon x, epsilon y, epsilon z, epsilon xi, epsilon xz, epsilon y z, ¿cierto? Tener acá un vector de formación y lo queremos conectar con este otro vector de esfuerzos, ¿cierto? Sigma x, sigma y, sigma z, sigma xi, sigma xz, sigma zi, o iz, para ser consistentes, iz. Entonces, bueno, claramente tenemos que tener el tensor J de conectividad y este sería de la forma, ¿cierto? J sub c en función del tiempo por menos nu J sub c menos nu J sub c, el tiempo, etcétera, ¿cierto? Acá tendríamos menos nu J sub c menos nu J sub c, y acá tendríamos J sub c, J sub c. Podemos suponer que el material es isótropo, ¿cierto? Bajo ese supuesto. Por lo tanto, vamos a tener el tensor que conocemos ya, con los módulos de Poisson correspondientes o razones de Poisson, J sub c, luego J sub c, ¿cierto? Donde podríamos tener, obviamente, valores también para las componentes de corte, ¿cierto? Acá tendríamos probablemente ceros, ¿cierto? Y alguna componente de corte menos una, ¿cierto? Tendría la forma 2 por 1 más nu jc en función del tiempo. Vamos a anotar bien eso para que no quede ambiguo. Vamos a correr este vector para acá. Esto tendría que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acá podríamos tener, ¿cierto? 2, 1 más nu por jc, ¿cierto? 2, 1 más nu jc y 2 por 1 más nu jc, ¿cierto? Y eso multiplicado por el vector sigma, ¿cierto? Vamos a poner un cuadradito sigma. Bueno, todos estos J sub c son función del tiempo, no hay nada que decir al respecto, y que se obtienen con la metodología que ya hemos visto, según el modelo que yo decida. Así que, y estos no son más que simplemente el módulo de corte, ¿cierto? No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que en un material, esto es para material isótropo. O podría haber una extensión por un material anisotrópico, pero veamos material isótropo. Y en ese caso sabemos que el módulo G es el módulo elástico, ¿cierto? Partido por 2, 1 más nu, ¿cierto? O bien, o G a la menos 1, sería este caso, sería 2 por 1 más nu partido por E. Y de alguna manera sabemos que en el caso del material viscoelástico, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? En este caso, G a la menos 1, ¿cierto? Sería función del tiempo,
sería 2, 1 más nu por j sub c. Ya que j sub c sabemos que representa el inverso de sub r, pero no en el plano del tiempo, sino en el plano de Carson. Ahí está la sutileza, ahí está la complicación. Entonces, si yo quiero resolver un problema 3D, ¿cierto? Donde tengo varios componentes de deformación y varios componentes de esfuerzo, pero esos componentes de esfuerzo son función del tiempo, no constantes, esto no va a poder ser. Esto solo se aplica si este tensor sigma tiene componentes constantes. Constante en el tiempo. Y podemos hacer lo mismo para un vector de sigma en función de E sub r por el tensor de deformación. Ese tensor de deformación epsilon tendría que ser constante también. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuándo puedo yo aplicar esta definición compacta matricial y utilizarla como tal? Porque si yo tengo esta matriz y la evalúo, ¿cierto? En un cierto tiempo, no voy a poder multiplicarla directamente con los esfuerzos en ese tiempo, ¿no? Porque sabemos que, recordemos, epsilon, ¿cierto? Es una integral entre menos infinito y t de j sub c tau menos t por la derivada de la entrada, ¿cierto? Pero si queremos ver acá, podemos ponerle epsilon x, ¿cierto? Si queremos hacer el primer término y esta primera fila, me quedaría j sub c tau menos t por sigma x, función del tiempo, menos nu sigma y menos nu sigma z, toda función del tiempo. ¿Cierto? Todo esto tendría que ser derivado en el tiempo, porque sabemos que es la derivada, ¿cierto? Entonces sería punto, 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 y todo eso de tau. Déjenme anotar esto nuevamente para que quede bien. Podemos ver en el espacio. Entonces me quedaría paréntesis, sigma x de tau, punto, menos nu, y acá vamos a agrupar sobre el espacio, menos nu de sigma y punto en tau, más sigma z punto en tau, y todo eso por de tau. Esa sería la forma correcta de calcular cada elemento de este vector si es que los sigmas fueran función del tiempo. Si son constantes no es problema, porque entre otras cosas estas derivadas van a desaparecer. Y ahí podríamos ocupar directamente la relación de Hooke, ¿cierto? Como la conocemos, como la hemos publicado en los capítulos iniciales del curso, ¿cierto? Sobre propiedades puramente elásticas. Entonces, acá lo que tenemos que volver a recordar de que en el plano de Carson, ¿cierto? En el plano de Carson, mejor dicho, en el plano de Laplace, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que epsilon x barra va a ser entonces igual a ¿qué? A j sub c barra por s sigma x barra menos nu sigma y más sigma z barra barra. Ese sería entonces si pasamos a plano de Laplace. Y acá vemos que tenemos un s y un j barra. Entonces podemos decir que epsilon barra va a ser igual a j Carson por sigma barra x menos nu sigma y barra más sigma z barra. Entonces, viendo esto, que es lo correcto, pero en un plano de Laplace, pero en donde figura jc transformado en el plano de Carson, ¿cierto? Porque incluye el parámetro de Laplace. Bueno, entonces ahí podemos extrapolar esto y decir, de acuerdo, podemos ocupar un formato matricial para representar esto como x, y, z, x, y, x, z, y, z, todos con transformada de Laplace
¿cierto? Igual a ahora la matriz, que va a ser esta matriz, pero tiene que estar transformada en el plano de Carson. O sea, vamos a tener JC Carson menos nu JC Carson menos nu JC Carson 0, 0, 0 J menos nu JC Carson menos nu JC Carson menos JC Carson menos nu JC Carson menos nu JC Carson menos nu JC Carson menos JC Carson 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acá en la diagonal vamos a tener, ¿cierto? Tendríamos el caso que se ve acá, ¿cierto? Tendríamos simplemente 2, 1 más nu j c de Carson, etc. Y todo esto multiplicado por, como vemos, el tensor de esfuerzos en el tiempo, pero transformado en Laplace. Eso es lo que nos permitiría tener esta expresión. Veámoslo bien. Esto quedaría así. Tendríamos dos términos más. Y acá sigma en Laplace para todas las componentes de este vector o tensor de esfuerzos. Esto sería sigma x, simplemente. Así que eso sería la manera de proceder. En otras palabras, lo que tengo que hacer yo es que si tengo las funciones de esfuerzo, las tengo que pasar al plano de Laplace, ¿cierto? Las funciones temporales de esfuerzo las paso al plano de Laplace como tensor, ¿cierto? Tengo que transformar o armar mi tensor de formación en JC, pero en el plano de Carson, o sea, transformar el Laplace por el parámetro. Y ahí podría proceder simplemente a hacer el producto lineal, ¿cierto?, de esta matriz con este vector para obtener el vector de formación en el plano de Laplace, y posteriormente, para tener la solución en el plano del tiempo, tendría que antitransformar de alguna manera, sea directa o numéricamente. Así que con esto vemos que una de realmente las pocas formas que hay para resolver problemas viscoelásticos tridimensionales, o en general, 1, 2, 3 dimensiones, donde la función está de entrada, es una función temporal, un seno, un coseno, u otra, ¿cierto? La que sea exponencial, cuadrática, lineal incluso, es a través de la integral de convolución o bien a través de una relación entre en el plano de Laplace, ¿cierto?, en donde aparece el módulo de formación, en este caso, como módulo en el plano de Carson. Lo mismo se puede aplicar para obtener los esfuerzos en función de formación en el tiempo, en donde aparecería el tensor de relajación en el plano de Carson. Así que esto es una herramienta bastante potente porque me permite resolver de manera lineal, ¿cierto?, un problema que es viscoelástico, que es cierto que en cierta forma, si bien es lineal como caja negra, pero no tiene esta linealidad matricial que se ve en la formulación de la ley de Hooke, ¿cierto? Así que es muy potente porque se podrían hacer combinaciones híbridas. Por ejemplo, yo podría resolver con algún paquete de elementos finitos que resuelva para el campo elástico estas ecuaciones que están transformadas en los planos de Laplace, pero son ecuaciones, al fin y al cabo, que yo las puedo trabajar como si fueran elásticas, y una vez que tenga el resultado, lo antitransformo aparte, ¿cierto?, para obtener el valor real en el tiempo. Así que esa es la potencia que tiene realmente la idea del principio de correspondencia en el plano de Carson, ¿cierto?, de los módulos, y por supuesto el uso de la transformada de Laplace para poder resolver este tipo de problemas en caso de que uno enfrente a un sistema tridimensional de una pieza fabricada en polímero que está sujeta a deformaciones o cargas temporales. Así que falta un solo video que viene a continuación, donde vemos nuevamente la teoría de la superposición, para poder definir bien qué ocurre cuando, por ejemplo, estas deformaciones o cargas externas temporales son
tipo cíclicas, tienen forma de seno o coseno. Así que con esto terminamos este breve video para ver la aplicación realmente que tiene transformar en Laplace y de ocupar el transformar de Carlson, porque bueno, obviamente nos da un formato bastante, acá faltó un paréntesis, perdón, bastante parecido a la ley de Hooke, lo cual nos ayuda porque es lo que uno primero aprende, ¿cierto? Mayoritariamente en los cursos de mecánica sólida, propiedades de resistencia, materiales, ¿cierto? Diseños mecánicos. Y ahora nos encontramos en esta situación donde hay que trabajar con polímeros, ¿cierto? Así que bien, eso sería y nos vemos próximamente en el otro video.